Hola Cristóbal, Hola Matías, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Me alegro, me alegro. Oye, ha pasado harto tiempo, hemos hecho hartas cosas en Plusvalue y es bueno que le contemos a los clientes qué cambios tenemos, qué distintas alternativas de inversión tenemos, explicar cada una para que se entienda nuestro ecosistema de inversiones. ¿Te parece? Sí, me parece fundamental porque efectivamente nosotros partimos en nuestros primeros inicios como brokers solamente, donde vendíamos casas a inversionistas chilenos principalmente, que eran casas de terceros. ¿Ya? Y hoy día no solamente hemos migrado a una integración vertical donde nosotros compramos, remodelamos y vendemos, sino que además hemos crecido en cuanto a las opciones y las alternativas de inversión. Sí. Si bien siempre es una casa lo que estamos vendiendo, hay distintas formas de cómo llegar a esa inversión. Tal cual. Hoy día, ahora me gustaría que entremos en detalle, Cristóbal, a ver qué es lo que es el Buy to Rent. Perfecto. Buy to Rent es la modalidad original a través de la cual nosotros empezamos en este negocio, que es venderle una casa a un cliente, a un inversionista que quiera comprar para renta residencial. Son casas que van a estar entre los 120.000 y 170.000 dólares más o menos, con arriendos desde 1.250 hasta 2.100, que son generalmente cuando son dúplex, que son las casas que nosotros vendemos que son un poco más caras. Dúplex entiéndase como una propiedad que tiene dos unidades, o sea, dos familias viven ahí. ¿No? ¿Qué rentabilidad, rango de rentabilidad tienen esta? Siempre estamos alrededor del 10%, o sea, ahí estamos hablando de una rentabilidad o un catch on catch neto, ya descontado todos los gastos. Si tú te fijas, cuando te hablo de los arriendos y de los montos de inversión o de los precios de las casas, siempre estamos sobre el 1%, que es este ratio que se usa mucho en Estados Unidos, Muy popular en el mundo de inversión inmobiliaria, correcto. que Sí. en Chile te da anual el 3-4% generalmente. Oye, las casas están, o sea, nosotros las vendemos listas, ¿no es cierto? Sí, A veces con inquilino y a veces sin inquilino, ¿correcto? exactamente. ¿Hay una suerte de garantía? Por ejemplo, si yo compro una casa respecto del inquilino o respecto de las reparaciones. Sí, de hecho, en este producto nosotros siempre hablamos de que los ingresos son desde el día uno. ¿Y qué significa eso? Que nosotros ofrecemos dentro de este producto una garantía que cubre los primeros 4 meses de arriendo, pensando principalmente en que es una casa que pueda no estar arrendada al momento de la compra por parte del inversionista. ¿Ya? Entonces, si no está arrendada, nosotros sí sabemos que en 2 meses más o menos se va a arrendar. Pero cubrimos hasta 4 meses, y de ahí para adelante el arriendo ya no está garantizado. Ya, y respecto de la garantía, en respecto a las reparaciones. Sí, bueno, aparte de la que expliqué antes, que es la garantía de arriendo, tenemos una garantía por las mantenciones. ¿Qué es lo que pasa? Estas son casas que son en general antiguas, son casas que nosotros compramos y remodelamos. Terminada la remodelación, la prueba de fuego es cuando hay un inquilino viviendo en la casa. Es donde se prueban finalmente todas las cosas. Exactamente. Y suele pasar que hay una filtración o que alguna cañería no está funcionando como corresponde, algún Sí, tipo de problema. digamos la puesta en marcha. Pasa también en las casas nuevas. O sea, Exactamente. O sea, me ha pasado más de una vez en casa donde yo he vivido, así que es algo que pasa en todos lados. Pero perfecto. básicamente aquí nosotros ofrecemos una garantía de 6 meses, también entendiendo que en los primeros 2 o 3 meses se presentan la mayor cantidad de problemas que tienen que ver con la puesta en marcha, y de ahí para adelante en general no debería haber muchos problemas de mantención. ¿Cuál sería el foco de este producto? ¿Qué grandes ventajas tiene este producto versus los otros que vamos a ver, como si pudiésemos destacar? Aquí estamos hablando de una rentabilidad del alrededor del 10%, que va a tener garantizado ingresos desde el día uno y no vas a tener costos de mantención al menos durante 6 meses. Eso significa que tu ingreso al mundo de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos va a ser bastante estable. O sea, tú vas a poder recibir lo que estás pensando que vas a recibir y no vas a tener ningún altibajo o vaivenes que tengan que ver con el día a día de lo que es tener una casa en arriendo. Claro, y participar también en el proceso de construcción de una casa, como en los otros productos. Aquí, en este caso no existe esa participación, por lo tanto es más certero, el número siempre queda cerrado completo. Claro, o sea, tú compras la casa y en el momento del cierre tú ya estás recibiendo ingresos desde ese día en adelante. Entonces, a final de mes o el máximo 5 del mes siguiente vas a recibir lo que te corresponde como arriendo del mes anterior. Sí, a mí me gusta decir que esta casa está enfocada en personas que quieren tener retorno desde el día uno o sea, como que están apresurados por tener flujo rápido. Pasemos entonces a
hablar de Fix to Rent, uno de nuestros productos estrella hoy en día, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros que veníamos del mundo y siempre fuimos muy cuidadosos de tratar de entregar un producto terminado, la verdad es que incursionamos de manera un poco tímida al principio en entrar en este Fix to Rent, que es cuando tú compras la casa en una etapa anterior, entonces la casa está en bruto y hay que remodelarla, y la verdad es que nos ha ido bastante bien, ha sido un hit. Así es. Porque la mayor parte de los clientes, al conocer las dos alternativas, el Buy to Rent y el Fix to Rent, termina optando por el Fix to Rent, dado que generalmente establecemos una relación de confianza que permite también considerar que este riesgo que existe, que es un tiempo donde la casa va a estar en reparación, no vas a tener ingresos del día uno, pero lo que sí pasa es que una casa que nosotros venderíamos probablemente en $135.000 en la primera alternativa, cuando hablamos de Fix to Rent te va a costar 120 y tal vez menos. Entonces, ese diferencial en el monto de inversión hace que tu rentabilidad se dispare bastante y pasamos de un 10% a estar entre el 13 y 16% más. Y también es importante destacar que las reparaciones que nosotros hacemos no son grandes reparaciones. O sea, cuando hay una propiedad que puede tener daños estructurales muy grandes, nosotros dejamos de tomar esa oportunidad y seguimos buscando propiedades. Hacemos un reporte de estudio de la casa, una inspección, y podemos determinar todas las cosas que son importantes de reparar, acotando todo el riesgo que puede hacer en la programación de las reparaciones. Entonces, eso hace que también sea Sí, exactamente. atractivo. Nosotros siempre antes de comprar una casa, parte de las condiciones que ponemos, que tenemos que hacer una inspección de la casa y el reporte lo tenemos antes de la compra. Entonces, en ese sentido, minimizamos bastante el riesgo de reparaciones y especialmente cuando son casas para clientes, tomamos más precauciones aún y generalmente son reparaciones más cosméticas. O sea, son cosas que duran poco tiempo, debieran ser menos de 45 días y eso hace que también la experiencia del cliente sea bastante más amigable. Perfecto. Otra cosa que nos preguntan siempre los clientes cuando les contamos esto y que sería bueno aclarar, ¿cómo es el proceso? ¿Quién es dueño de la casa? ¿Qué vehículo se requiere para invertir? Sí. ¿Cómo? Bueno, súper importante eso. Lo primero es que como vehículo de inversión se utiliza una LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada, donde nosotros siempre, de acuerdo a lo que nos han recomendado los abogados y contadores, sugerimos que haya al menos, ojalá, 2 o más socios, ¿ya? Eso teniendo en cuenta que cuando tú compras como persona natural o bien tienes el 100% de la participación, existen retenciones como el FIRPTA, que te retiene el 15% del precio de la casa. Entonces, hay cosas que, uno eso, después el tema tributario, que tú puedes descontar todos los gastos que tienes en la casa, si es que es una sociedad. Puedes depreciar la casa en 27.5 años y esa depreciación va a resultado tributario, por lo tanto, paga menos impuestos. Entonces, hay varias razones por las cuales invertir como sociedad. Después, la segunda pregunta era... Sí, ¿cómo es el proceso? Supongamos yo soy el cliente. Ya, yo digo, me gustó la casa, me gustó el proyecto, me gustaron los costos de reparación, estoy de acuerdo en todo. ¿Qué hago? Ya, creamos la empresa, como acabamos de decir. ¿No es cierto? Creamos la sociedad. Una vez creada la sociedad, lo que hacemos al día siguiente es salir a abrir la cuenta corriente. Nosotros te aperturamos una cuenta corriente en un banco virtual que tiene todo lo necesario para poder operar y que además no tiene ningún costo en la operativa del día a día. En general, los bancos de Estados Unidos te cobran entre 15 y 30 dólares por recibir o mandar una transferencia, aunque sea de 15 dólares. Entonces, Sí, pues, nosotros tenemos, de hecho, bancos tradicionales para nosotros, sí, pero operamos principalmente con sí, Mercury, el trabajamos banco con Bank of America también para nosotros, el Twist. Twist Bank, y usamos en el día a día más el banco virtual, que termina siendo una solución que te ofrece todo lo necesario. Perfecto. Entonces, en paralelo, aperturamos la solicitud de apertura de banco. Sí. Bueno, cuando estamos de acuerdo, me imagino que firmamos un documento de Firmamos compraventa, ¿no es cierto? un contrato, un acuerdo de compraventa, donde se establecen todas las condiciones de precio. Cuando la casa no ha sido reparada aún, se establece también cuál es el scope of work, que es básicamente todo lo que vamos a hacer en la casa, los montos asociados a la reparación, los fees que van por parte de ya sea el agente que trae el negocio o el fee que podemos cobrar por la reparación de la casa, que es aparte del costo de la reparación misma. Ya. Entonces, se firma ese documento y hay que mandar una reserva, ¿no es cierto? Yo, como comprador, Exactamente. tengo que mandar una reserva ¿a dónde tengo que mandar una reserva? Bueno, ese es un tema muy importante. Hay un tema que es fundamental en lo que es cualquier transacción de
compra-venta de algún bien inmobiliario en Estados Unidos, que es la compañía de títulos, ¿ya? La compañía de títulos, nosotros siempre decimos que, para hacer un símil con lo que son nuestros países, es como una mezcla entre lo que en Chile sería, por ejemplo, el Conservatorio de Bienes Raíces y la notaría, en cuanto a que hace toda la revisión de los títulos, que la casa no tenga ni un tema de deuda de impuestos, deuda de agua, cuenta de agua, que a veces pueden ser elevadas cuando no se han pagado mucho Juicios tiempo. contra el dueño. Juicios, alguna hipoteca que exista y que tiene que ser pagada, etcétera. Entonces, una vez que está todo el estudio de títulos hecho, es la misma entidad la que recibe los fondos del comprador, del banco, en caso de que hubiera un banco, por ejemplo, que esté dando un préstamo. Entonces, recauda todos los fondos y además distribuye los fondos a quienes correspondan. Entonces, si es que tiene que pagarle al vendedor, le paga al vendedor. Si es que hay un crédito anterior de otro banco, se le paga al banco anterior. Alguna deuda de impuestos o de contribuciones o property taxes, se le paga a quien corresponda. Entonces, cuando tú recibes el título de la casa, está completamente limpio, sin deuda, y esa es como la mayor garantía que tiene todo este sistema. Entonces, cuando tú como inversionista quieres comprar una casa y nosotros te decimos hay que reservarla con $5.000, esos $5.000 van a la cuenta de la compañía de títulos. O sea, nunca pasan por cuentas corrientes del vendedor, sea quien sea. Correcto, van directamente a la casa de títulos y ellos tienen la cuenta escrow donde reservan la cuenta, Exactamente. reservan los fondos hasta el momento que lo liberan porque está la transacción. Los fondos quedan limpia. custodiados en las cuentas de ellos y no pueden tocarlos hasta que Entonces, se cierran. nosotros compramos, yo mandé los 5.000, hay un proceso que la casa de título demora en hacer la revisión, normalmente no es más de una semana, ¿no es cierto? Son casas que muchas veces previamente hemos comprado nosotros, entonces a veces ya tienen los títulos. Exactamente. Los títulos revisados, por tanto la revisión es relativamente rápida. Y después, ellos de casa de títulos terminan la revisión. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué Sí, pasa? bueno, cuando la compañía de títulos ya terminó de revisar, lo que queda es cerrar. Y para cerrar, lo que se requiere es que estén los fondos en la compañía de títulos y que esté todo revisado. Si ya está todo revisado, se cierra solamente, se firma. Estas firmas son generalmente electrónicas. Por supuesto que muchas veces se firman, principalmente cuando la gente vive en Estados Unidos, se firman en la compañía de títulos misma. Pero el sistema es muy flexible y tú puedes firmar y todas las transacciones nuestras las firmamos a través de documentos electrónicos que nos llegan al correo. Perfecto. Entonces, compré la casa, quedó a mi nombre. Me imagino que un par de días se demora y estará registrado en la ciudad. Así es, en un par de días aparece registrado en la ciudad. Y después, ya, pues queda la casa lista. Entonces ahí partimos nosotros con las reparaciones. ¿No? Exactamente. Si tú compras como fixed to rent, partimos con las reparaciones. Si tú compras como buy to rent, en ese caso tú ya estás recibiendo ingresos del día 1. Y lo que sí nosotros también ofrecemos es la administración de las propiedades. Por lo tanto, nosotros nos encargamos de traerte un arrendatario, de estar en contacto con el arrendatario, de que si tiene algún problema o alguna mantención que haya que hacer, mandar a alguien a que tenga la casa en perfecto estado para que el arrendatario pueda vivir bien y la propiedad se mantenga en el tiempo. Bueno, la propiedad quedó a nombre mío, empezamos contra la reparación, 45 días más o menos nos vamos a demorar en reparar. Como yo, como cliente que estoy en Chile o en España, Perú, donde sea, puedo ver el avance. Sí. Nosotros tenemos contratado una aplicación o un portal donde tú puedes acceder a ver fotos y videos de todo lo que se está haciendo. No es que esto esté en tiempo real, sino que nosotros vamos alimentando esta base de datos con estas fotos y videos en la medida que van cumpliendo ciertos hitos. Entonces, desde el principio nosotros empezamos subiendo fotos desde antes de comprar la casa. Y en la medida que se va avanzando, vamos alimentando este repositorio con toda esta información que tú después puedes ver y puedes estar mirando cuando... Claro, eso es súper importante porque así el inversionista puede ver desde el día cero cómo era la casa en bruto, digamos, y esto está disponible para todas las casas que nosotros hacemos, no solamente para las que son de fixed to rent. Entonces, un cliente que va a comprar una casa con nosotros o que está comprando en un fixed to rent va a ver la evolución de la casa, va a tener el track record de todo lo que pasó en la casa. Y va a apreciar que efectivamente la transformación ocurrió cuando se cambia la plomería, el sistema de calefacción, todo se va El bien. techo cambiamos generalmente, la cocina generalmente tiene muebles nuevos, el refrigerador, la cocina que se debe entregar como parte de la entrega a los arrendatarios
también son nuevos, piso siempre es nuevo, la pintura es nueva. Entonces, todo eso y todo ese proceso se puede ver en este sistema. Nosotros lo que tratamos de hacer mucho es acercarle la inversión al inversionista, porque esta lejanía física requiere de sistemas que hagan que uno se sienta más cercano al producto. Este modelo es como un poco un híbrido entre un fixed and flip y un buy to rent, ¿no es cierto? Exactamente, porque toma lo bueno del fix, que es en el fondo participar de todo este proceso de remodelación, pero se combina con que tú te quedas con la casa a un precio menor y eso te permite tener una rentabilidad más alta. Más o menos, ¿de qué orden estamos hablando? Yo siempre digo entre el 13 y el 16, la verdad que hemos tenido casos de rentabilidad más altas aún, ¿ya? Pero lo normal es que estén en ese rango. Entonces, este producto está enfocado en clientes que buscan mayor rentabilidad y que no necesitan necesariamente esa rentabilidad. No están apresurados por recibir un ingreso ahora ya y están dispuestos a tener estos 4 o 6 meses de espera hasta tener la casa lista y arrendada. ¿Hay posibilidad de obtener financiamiento para comprar y reparar estas casas? Sí. Nosotros ofrecemos... Siempre hay distintas alternativas, pero nosotros ofrecemos, por un lado, el método tradicional, que es el bancario, que tiene un costo que es un poco elevado y nosotros, por la misma razón, hemos desarrollado una segunda vertical de negocio que es la que tiene que ver con justamente el Build Plus, que es el cuarto producto que vamos a explicar más adelante, donde los inversionistas están dispuestos a financiar la compra y reparación a cambio de una rentabilidad fija, donde además queda con la casa hipotecada a favor del inversionista, que en el fondo está dando este préstamo como si fuera un banco. Perfecto. Entonces, y supongamos, porque yo puedo tomar la alternativa de financiar yo la compro en la casa o ocupar este crédito que ustedes a veces nos ofrecen. Exactamente. Pero independiente, terminada la casa, nosotros acá en Chile tenemos la malformación de siempre buscar financiamiento, ocupar la plata de otros para crecer nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede financiar? Nosotros como extranjeros, porque lo otro, este es un financiamiento que dijimos privado, entonces, sí, ¿podemos obtener financiamiento para absolutamente. 30 años, digamos? Absolutamente. Y también eso es otra de las cosas que nosotros hacemos dentro de lo que llamamos nuestra One Stop Shop, donde junto con todas las cosas que ya hemos mencionado antes, también nos encargamos de poder ofrecerle a través de un broker de hipotecas créditos de largo plazo que permitan que uno pueda no tener que poner los 120.000 o 150.000 dólares de una, sino que poder poner un pie y financiarse con un crédito de largo plazo. La típica duda de la gente es, ok, pero me van a pedir muchas cosas, ¿qué voy a tener que entregar? La realidad es que, a diferencia de lo que nosotros tenemos en nuestros países, en Estados Unidos los créditos se los dan contra la casa. Entonces tú, en la medida que tu casa se vaya a arrendar, vaya a tener un monto de arriendo y ese monto de arriendo cumpla con ser 1.25 veces, por ejemplo, el monto del crédito, ya eres aplicable para que te puedan dar un financiamiento a largo plazo, ¿ya? Sí te van a pedir que probablemente de dónde vienen los fondos, te van a pedir algunos meses de reserva, te van a pedir las cartolas bancarias o los statements de tu banco para demostrar que tienes cierto nivel de caja para poder absorber, uno, el pie y dos, este periodo que te piden ellos de al menos 6 meses generalmente de reservas para poder pagar el crédito. Claro, y este sistema lo tenemos bastante estructurado con el broker y la verdad que es bastante sencillo y no tenemos un cliente a que le hayan rechazado esto. No. La verdad que hasta ahora tenemos el 100% y ese 100% estamos hablando de alrededor de 80 créditos que hemos gestionado. 80, entonces, no es que llevemos 2 o 3, sino que llevamos harto tiempo en esto. Perfecto, Cristóbal. Vamos ahora a hablar de Equity Plus. ¿Qué es Equity Plus? Cuéntame tú. Equity Plus es un producto donde nosotros le ofrecemos al inversionista que pueda ingresar desde $10.000 en un fondo, que nosotros le llamamos fondo comercialmente, pero en realidad es una sociedad, es una LLC más, que es dueña de X casas. En este caso, hoy día, por ejemplo, estamos comercializando uno que tiene 5 casas, pero siempre estamos renovando y en la medida que se van cerrando los fondos vamos abriendo otros, ¿ya? Entonces, el perfil de este cliente es alguien que... ¿Quién es el cliente de acá? Que no ha comprado antes y está probando cómo funciona, o alguien que no tiene los fondos todavía para poder comprarse una casa completa, caso en el cual además nosotros damos facilidades para que si alguien quiere pasar de ese fondo a comprarse una casa, puede poner esa inversión original como parte del down payment de la casa posterior,
O sea, puede ser un fondo de tránsito para quien está juntando los fondos Exactamente. para comprarse su propio perfecto. Exactamente. Y mientras tanto esas platas están rentando, entonces, y rentan alrededor del 8% anual. Eso es como... Eso libre de costo y todo. ¿Y acá cómo Sí. tiene que invertir uno? Acá lo que tú haces es comprar la participación de la sociedad, por lo tanto, no es que estés comprando una casa, sino que estás pagándole un monto al quien te está vendiendo esa participación Claro. para poder ser dueño de este pedacito de sociedad. Perfecto. Ser un accionista en el Exactamente. mercado. Te transformas en un accionista de una sociedad que tiene como tiene giro inmobiliario y que tiene casas que están terminadas y están arrendadas. No lo hemos hablado en los otros dos modelos, quizás es bueno comentarlo ahora, pero el plazo, porque nosotros hablamos obviamente de créditos de 30 años, pero ¿cuál es el plazo o el horizonte de una inversión inmobiliaria? ¿Cuándo uno debería pensar en Mira, salir? ese tema, como todas las cosas en la vida, es súper personal. Pero lo que nosotros recomendamos es que idealmente no se venda nada antes de 3 años, ojalá 5. Y eso tiene varias razones. Por ejemplo, el ingresar a un negocio como este tiene costos, ¿cierto? Tienes costos de originación del crédito, tiene costos de cierre. La salida también tiene costos y no son bajos. En la salida tú vas a tener que pagar probablemente un 6% en comisiones a la gente que venda la casa. Además de eso, en caso de que tengas un crédito, es probable que tengas costos de salida o penalidades por prepagar ese crédito antes de los 5 años. En algunos casos es el 5% los primeros 5 años, en otros casos el primer año es un 5, luego un 4, después un 3, un 2, un 1. Pero en el fondo, la razón principal, en realidad, por la cual yo creo que no debiera ser antes de 5 años es que tú necesitas que pase un tiempo para que tu casa se aprecie lo necesario para que tú puedas ver esa plusvalía. Exacto, en fondo no hay que ponerse el plazo tan acelerado de tratar de... Obviamente que si hay una oportunidad de vender una casa en 2 años, es una oportunidad y hay que hacerlo, pero se tiene que evaluar, también es importante evaluar la tasa de financiamiento ante un eventual refinanciamiento, porque eso también puede ser bastante beneficioso. Exactamente. Hoy día estamos con tasas de alrededor del 7,5%. 7,5%, las tasas de Estados Unidos son nominales, por lo tanto, para los que tenemos como en Chile tasas reales, a veces el número suena alto, pero cuando uno se da cuenta de que en realidad la inflación no toca ni un punto en esta tasa, te das cuenta de que tu cuota de hoy de $700 va a ser la misma que en 10 años más, solo que tu casa que se arrenda hoy día en 1.500 se va a arrendar en 2.500 probablemente. Entonces, tu rentabilidad se va disparando en el tiempo. Ya, al principio va a ser más lento, pero en el tiempo se va a aumentar mucho y para eso tenemos que tener paciencia. Bueno, yo toqué ese tema de la salida porque estábamos hablando de Equity Plus y quería entender si el fondo tiene proyectado liquidarse en algún momento y si yo como accionista voy a recibir parte de ese beneficio en la liquidación. Absolutamente. En el caso de Equity Plus, el plazo que tenemos definido es de 5 años para salir a vender los activos. Lo que decimos y lo que tenemos establecido en los acuerdos es que el plazo es de 5 a 7 años, ¿ya? Y eso tiene que ver con que, por supuesto, que va a haber un periodo en el cual se van a estar liquidando estos activos, que no va a ser todo inmediato, pero lo que sí va a pasar es que quienes sean dueños en ese momento van a recibir este aumento de valor como parte de la rentabilidad. Entonces, en su proporción. En su proporción. Por lo tanto, también lo otro que nosotros vemos cuando estamos hablando de este producto es que si bien el 8% que nosotros hablamos de rentabilidad es la rentabilidad por la renta residencial como tal, en la salida hay una plusvalía también, que puede estar alrededor del 5% anual, entonces puede llegar a ser un 13% anual si lo analizamos. Perfecto. Ok. Vamos, muchas gracias Cristóbal por tan detallada explicación. Ahora vamos a nuestro último producto. Bueno Cristóbal, ¿qué es lo que es Build Plus? Bueno, Build Plus es el cuarto producto que nosotros tenemos desarrollado y que está orientado a clientes que están pensando en que quieren tener una renta fija y no estar pensando en lo que significa tener una casa y que si el inquilino pagó o no pagó, que si es que hay alguna mantención o todas estas cosas que van pasando en el día a día, que por supuesto que son riesgos que nosotros mitigamos al máximo, pero que son parte de la realidad. Y el que invierte en Build Plus lo hace para que nosotros podamos comprar y remodelar casas y a través de eso vamos creando nuestro stock. El fondo es un crédito de compra y reparación. Exactamente. Y ese compra y reparación, ese crédito es ocupado o por nosotros para construir el portafolio que después puede ser usado en un Equity Plus o se lo prestamos también
obviamente mitigando riesgo de todo, a un cliente que está comprando un fixed to rent. Nosotros lo usamos para el Equity Plus o el Buy to Rent, ¿cierto? Que es en el fondo la construcción de stock y el cliente inversionista que compra un fixed to rent puede invertir siempre cash, o sea, en efectivo, sin necesidad de crédito, pero también le ofrecemos la alternativa de que puede invertir con esta solución. ¿Ya? Para el inversionista que está haciendo el préstamo, tiene como garantía queda la hipoteca de la casa. Eso significa que en los registros de la ciudad, la casa queda hipotecada a favor de ellos. En el fondo, siempre el dueño es quien compró la casa, que podemos ser White Label, que somos nosotros. White Label es una de las empresas que pertenece al grupo de Plusvalis, que es la encargada de todo lo que es construcción de las casas. La operativa. Sí. Puede ser el dueño White Label, como puede ser el que está comprando la casa para reparar, ¿ya? Y en ese caso, la casa siempre va a estar a nombre del dueño, pero hipotecada a favor de este banco que es este cliente inversionista que está invirtiendo en tal. Esto que esté hipotecada a nombre del inversionista es una garantía para el inversionista, porque la casa no puede ser vendida si es que el inversionista que tiene la prenda a su favor no autoriza el release de esa prenda. Entonces, en el fondo tiene el control del activo. del activo. Exactamente. Y para eso está también la compañía de títulos, que es esta entidad encargada de revisar todos los papeles de la casa, que no tenga hipoteca, que no tenga deudas, etc. Entonces, la compañía de títulos va a pedirle al inversionista que le libere la hipoteca y va a ser la misma compañía de títulos la que le va a pagar este préstamo de vuelta al inversionista. Más o menos, ¿cuánto dura este contrato de inversión? El contrato tiene un plazo de 12 meses, ¿ya? Dentro de esos 12 meses, lo que nosotros hemos visto en la práctica es que la salida del inversionista es entre 4 y 6 meses, ¿ya? Ahora, los primeros 4 meses tienen una rentabilidad fija del 5%. Y cuando digo dentro de los primeros 4 meses, porque esto puede ser de un mes, de 3 meses o de 4 meses, ¿ya? El monto es fijo del 5%, que es el mínimo que nosotros le ofrecemos al inversionista. Si es que se demora más de 4 meses, ya al mes 5 recibe un 1% adicional y así sucesivamente hasta el mes 12. Entonces, el total anual va a ser desde el 13%. Ahora, nuestro objetivo y el objetivo de los inversionistas que entran en esto es que esto podamos hacerlo 2 o 3 veces al año. Entonces, la idea es que ojalá sea un 15% al año y eso depende de cuán hábiles seamos en poder estar comprando y remodelando y refinanciando o vendiendo. Acá es importante mencionar que los incentivos están súper alineados. Nosotros estamos, por un lado, construyendo una casa con este crédito y queremos que la casa esté lista lo más rápido posible. Primero, ¿por qué? Porque no tenemos que incurrir en un pago mensual después por este crédito. Por lo tanto, tenemos el incentivo a que toda la construcción sea lo más rápido posible y eso hace, entonces, genera el beneficio positivo de que no vayamos hacia los 12 meses, sino que nos vamos acercando más hacia el corto plazo. Exactamente. Ahora, en la práctica lo que nos ha pasado, el caso más exitoso ha sido en 2 meses y medio y el más extenso ha sido de 8 meses, ¿ya? Pero nosotros siempre le hablamos a los inversionistas de que va a ser entre 4 y 6 meses. Ese es como el plazo que nosotros estimamos como promedio. Perfecto. ¿En quién, ahora, volviendo a resumir esto, quién podría estar enfocado a esto, Cristóbal? Principalmente inversionistas de alto patrimonio, porque el ticket de entrada no es bajo, estamos hablando de no menos de $80.000, en general alrededor de 100.000, y ahí estamos hablando solamente de single family. Cuando vamos a los duplex puede ser más, 110, 120. Y son inversionistas que además probablemente no quieran estar mucho en el día a día de esto, sino que están externalizando esta inversión en nosotros, que somos los que estamos en el día a día, de estar viendo todo lo que significa este tema inmobiliario para poder obtener ellos una renta fija. O sea, en el fondo es algo estable en el tiempo, que es una muy buena rentabilidad porque básicamente estamos hablando de entre un 13 y un 15% con una inversión que está garantizada, con un activo real, por lo tanto el riesgo es bastante bajo. Correcto. Y gente que quiere tener relativamente liquidez porque los fondos le vuelven, entonces puede ocuparlo. Exactamente. Volver a hacer el ejercicio o ocuparlos para lo que él estime. Son inversiones que no te dejan amarrado por mucho tiempo. Correcto. Cristóbal, ¿sabes qué? La gente siempre nos pregunta, ¿qué es lo que es sección 8? ¿Existen algunos subsidios del gobierno de Estados Unidos
a los arrendatarios nuestras casas de plusvalía. ¿Son aplicables el subsidio? Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, Sección 8 es un subsidio que existe hace más de 50 años. Es un subsidio donde el gobierno de Estados Unidos le entrega este beneficio a los arrendatarios, ¿ya? Pero el pago de los arriendos va directamente desde el gobierno hacia los dueños de la casa. Eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos hace un perfilamiento de la persona, Exactamente. de parte de su ingreso. El inquilino, obviamente, que tiene que aplicar para poder ser parte de este beneficio. En general, es gente con algún nivel de vulnerabilidad, que puede ser, tenemos veteranos de guerra, tenemos gente discapacitada, tenemos Señora señoras sola con que 5 no, niños. que no pueden trabajar por algún motivo, un poco de todo, ¿ya? Pero hay gente que ya ha pasado por una revisión por parte del gobierno, ha sido aprobado y se les aprueba un monto, ¿ya? Entonces ese monto o ese voucher que tienen es con el cual ellos van a buscar una casa. Y por otro lado se junta con el mundo el mundo inmobiliario, donde las personas que son dueñas de casas o las empresas, como el caso de nuestros clientes que tienen sociedades y que esas sociedades son dueñas de casas, también deben cumplir con requisitos y con inspecciones por parte del programa Section 8 que aseguran que la calidad de la propiedad sea la que cumple con los requisitos que se establecen dentro de... O sea, las casas que nosotros ofrecemos cumplen con esos estándares, todas, o hay algunas que de repente hay que hacer reparaciones especiales, o nosotros No, nosotros entregamos las casas ya listas para poder aplicar al programa Section 8 y de las casas que nosotros tenemos, alrededor del 50% del portafolio está con arrendatario Section 8. Por lo tanto, eso le entrega una tranquilidad al inversionista desde el punto de vista de que no tiene que estar pensando en que si le van a pagar o no le van a pagar arriendo, o que si se atrasa unos días. El segundo día hábil generalmente, o el tercer día hábil de cada mes, llega el pago por parte del programa y esos son ingresos que duran al menos un año y en la medida que ninguna de las partes quiera poner fin al contrato, eso se extiende en el tiempo. El pago de este arriendo, ¿es 100% el arriendo o hay un copago por parte de la...? Eso depende del perfil de cada arrendatario y depende del monto del arriendo de la casa, ¿ya? Por ejemplo, hoy día tenemos un cliente que estaba arrendando su casa y le llegó una oferta por parte del programa Section 8 de el 75% por parte del programa y el 25% por parte del arrendatario. En general, lo que nos pasa es que más del 90% y muchas veces del 100% lo paga el programa Section 8, ¿ya? Pero eso depende de cada postulante. Cristóbal, mira, hay todos los años, y es importante mencionarle a la gente que nos escucha, todos los años hay un proceso de inspección, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos entrega este beneficio y quiere asegurar que la casa esté en buen estado. Uno va para saber que los propietarios de las casas tengan bien cuidadas sus casas y también porque valían cómo está viviendo el arrendatario y también que la casa esté en condiciones de habitabilidad. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Es muy complicado esa inspección? ¿Genera muchos problemas, muchas reparaciones? ¿Es muy costoso? Mira, la verdad es que esa es una inspección que puede sonar a un trámite que uno quisiera evitar, pero la realidad es que nosotros lo agradecemos porque eso nos permite saber muy claramente cuál es el estado de la casa, le pone un alto grado de responsabilidad al arrendatario por mantener la casa y en la medida que cualquiera de estas cositas que aparezcan en la inspección, que generalmente son cosas menores, se vayan arreglando y se vayan manteniendo en buen estado, eso le da una mucho mejor perspectiva a futuro a la propiedad como tal. En el fondo, la casa se va a mantener mucho mejor en la medida que nosotros estemos encima y estemos siempre preocupándonos de que la casa esté en las mejores condiciones posibles. Perfecto. Por último, me gustaría que le comentemos a la gente en la casa cómo se administran las propiedades, porque de nuevo, chilenos o extranjeros están invirtiendo en Estados Unidos, muchas veces no van a ver la casa, no conocen, no han pisado o no piensan pisar la ciudad donde está su casa. ¿Quién administra todo esto? Sí, bueno, ese también es un punto muy importante porque, de hecho, ningún cliente nuestro ha visitado las casas antes de comprarlas. Los pocos clientes que han viajado, que han sido 3 casos, siempre ha sido después de, y es un poco a conocer la ciudad, a ver dónde están sus casas, pero ya ha sido una vez que ya se ha invertido. Nosotros
Contamos con la administración de las propiedades en la ciudad de Cleveland. Como parte de las soluciones que nosotros entregamos a los clientes que invierten con nosotros, llegamos a la conclusión de que lo mejor era estar nosotros muy cerca de la inversión y ser nosotros mismos los que estamos como empresa administrando las propiedades, ¿ya? Y en ese sentido no hay terceras personas o terceras empresas involucradas, sino que la relación es solamente con nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Claramente que no somos nosotros mismos, sino que hay gente que está encargada del tema, pero mensualmente hay un reporte, la gente que está encargada tiene la relación con el arrendatario para cobrar el arriendo o para que el arrendatario le diga, oye, está fallando algo, hay que mandar a alguien para que lo vea. Entonces, todo lo que son mantenciones, cobranza del arriendo, relación con los arrendatarios, que si se va alguien, traer a alguien a la casa a vivir de nuevo, cualquier mantención que haya que hacer cuando alguien se va y viene otra persona y hay que pintar o cambiar una alfombra o lo que sea, está cubierto también por esta administración. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a todos por escucharnos y cualquier cosa nos escriben. Nosotros estamos disponibles para ayudarles a hacerles sencilla su aterrizaje en la inversión en Estados Unidos. Muchas gracias, Matías. Nos vemos, que estén bien.